Sorprenden al ejército con megagranada. Pobladores siguen reteniendo a policías. Está siendo retenida acá. Y el narco más buscado en Morelos reparte juguetes y despensas. Bienvenidos al Caporal del 15 de julio. ¡Comenzamos! Para desarmar a la ciudadanía, el ejército ha realizado campañas en todo el país. Tú le entregas un arma de fuego que esté en tu poder o municiones y a cambio ellos te pueden dar algo en beneficio. Y pues con el compromiso de no investigar de dónde viene esa arma de fuego. Mira lo que le entregaron al ejército el pasado viernes 9 de julio. Estás viendo en pantalla. Esto le dieron en Minatitlán, Veracruz, un mortero calibre 81 milímetros de alto explosivo. Esto fue informado hace unas horas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Recibieron esta granada, que por cierto ya fue destruida. Han informado que con altos protocolos de seguridad para evitar cualquier accidente. La historia que ha de haber detrás de este mortero entregado el pasado viernes en Minatitlán, Veracruz, al ejército como parte de este programa de desarme a la ciudadanía. Estas son imágenes precisamente de ese evento en donde recibieron esta granada de mortero. Ayer te traje a este canal este video sobre, estás viendo en pantalla la imagen miniatura, sobre cómo pobladores de Santiago Textitlán, Oaxaca, retuvieron a 20 elementos de la Guardia Nacional, a 14 empleados de la Agencia de Investigación Estatal y también posteriormente se confirmó que también entre los retenidos hay 5 policías estatales. A cambio, los pobladores exigen la presencia del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para que vaya a resolver personalmente un conflicto agrario que data de bastantes años en la zona. En respuesta, mientras yo te estaba trayendo este video a este canal, al lugar llegó una comisión de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca. Llegó esta comisión, este grupo de servidores públicos, acompañados, escoltados por policías estatales, para tratar de negociar la liberación de los retenidos. Y oh sorpresa, también fueron retenidos tanto los servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno Estatal como los policías estatales que los escoltaban. Incluso 3 funcionarios de esta secretaría fueron encerrados en la cárcel municipal. La exigencia, la petición sigue siendo la misma de los pobladores. No los van a liberar, no van a dejar de manifestarse hasta que acuda el gobernador personalmente a resolver este conflicto agrario de hace ya algunos años. Te dejo el link de ese video que te traje ayer en la descripción de esta transmisión y esto es un poquito de lo que justo te mostré ayer. Y acá igual tenemos a lo que es los diferentes elementos de la Guardia Nacional, la segunda patrulla y igual forma la matrícula que podemos observar que acá está, y de este lado igual la tercera patrulla que tenemos es esta. También en Oaxaca, también pasó en Oaxaca y esto ocurrió el pasado 7 de julio. Un día después, el 8 de julio, te traje a este canal este otro video, imagen en miniatura, descripción del video, el link del video en la descripción de esta transmisión. ¿Qué ocurrió aquí? Hubo un operativo de agentes de investigación de Oaxaca, de la misma instancia de los cuales están retenidos. Bueno, hubo un operativo para rescatar a una persona secuestrada en San Pablo Etla. Resulta que cuando iban llegando los agentes a una casa de seguridad en donde habían detectado que había una persona secuestrada, fueron recibidos a balazos por personas presuntamente activos de la Guardia Nacional, presuntos secuestradores. El balance en aquella ocasión, según te informé, fue que liberaron a la persona secuestrada, que hubo un presunto secuestrador abatido y hubo un presunto secuestrador detenido. Ambos, tanto el abatido como el detenido, también presumiblemente integrantes de la Guardia Nacional. Incluso
Hay imágenes de cómo está en la balacera y está un vehículo oficial de la Guardia Nacional. Hoy la Fiscalía de Oaxaca ha informado y ha confirmado que sí eran de la Guardia Nacional y que un juez de control vinculó a proceso al detenido y dio 4 meses para que se concluya la investigación. Hasta entonces, estás viendo en pantalla el boletín de la Fiscalía Estatal, hasta entonces determinará el juez si es culpable o inocente. No se sabe si es culpable o inocente, pero sí se sabe que el detenido es de la Guardia Nacional. Detenido en flagrancia el 7 de julio y pues afirma también la Fiscalía que estos secuestradores, presuntos integrantes de la Guardia Nacional, contactaron a la familia de la secuestrada para solicitar dinero por el rescate. Parte de las imágenes que te traje en ese video justo del enfrentamiento, estás viendo en pantalla cómo pues esta persona de la Guardia Nacional, aparentemente a un costado del vehículo oficial, está realizando estas detonaciones. El link de ese video en la descripción de esta transmisión por si quieres más detalles. Gracias a Ruth por tu apoyo. Ante el incremento de la inseguridad en el estado de Morelos, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco anunció hace 3 días, el 12 de julio, que ofrecía una recompensa por quien considera que es la persona mayor generadora de violencia en la entidad. La han identificado como Francisco Javier Rodríguez, cuya imagen, ficha de búsqueda estás viendo en pantalla. Él es Francisco Javier Rodríguez, alias Frank, alias colombiano, el XL, señorón, señorita. Ofrecen 500,000 pesos para quien dé información veraz y oportuna sobre su localización que permita su detención. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, pero también está siendo acusado de asociación delictuosa. Para este anuncio de la recompensa, incluso las autoridades estatales, con el mismo gobernador, ofrecieron un anuncio, una conferencia de prensa para darle más difusión a este Vamos a conocer el ofrecimiento de una recompensa de hasta 500,000 pesos a quien o quienes aporten información veraz y útil que permita... Estás viendo en pantalla al fiscal en donde está dando los detalles de esta persona a quien están buscando, por quien ofrecen medio. Señorón y o señorita. Bueno, esto pasó hace apenas 3 días. A 3 días de este anuncio, hoy se ha informado, han sido difundidas imágenes del reparto de juguetes a niños y despensas a adultos a nombre de El Señorón, repartidos en plena vía pública, a plena luz del día, ante decenas de personas. Testigos aseguran que esto ha ocurrido apenas en horas recientes en la zona sur del estado de Morelos. Estás viendo en pantalla imágenes de este reparto. Estas son las imágenes. Ya están estas imágenes en poder de la Fiscalía de Morelos, quien ya anunció que está investigando en dónde ocurrió y cuándo sucedió. Evidentemente, a juzgar por los cubrebocas, estamos en un contexto actual. Esto es lo que está ocurriendo a 3 días nada más de que las autoridades de Morelos pues digan que están buscando a El Señorón. Ahí está el reparto público. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Muchas gracias.